Hoy en día hay muchísimos métodos de organización. Supongo que porque como sociedad basada en la productividad y en hacer siempre más y más y más, estamos desesperados por encontrar el método más eficiente, la herramienta perfecta. Esa tecla mágica que hará que te levantes con energía, hagas todas tus tareas y no solo eso, sino que te sobre toda la tarde para hacer deporte, quedar con tus amigos, dormir 9 o 10 horas e incluso verte todos los capítulos que no has visto todavía de One Piece porque hay como 1100, o sea que te recomiendo. Siento decirte que tal herramienta no existe, pero hay muchas que funcionan bastante bien. Así que hoy vamos a hacer un repaso por las más conocidas, por si estás viendo este vídeo en busca de nuevas maneras de gestionar tu bien más preciado, es decir, tu tiempo. Además, estamos en la época del año perfecta, porque como es septiembre y empieza la vuelta a clase, quizás te entren ganas de probar alguna de estas las primeras semanas y ver cómo evoluciona el resto del año. Mira, si yo ahora mismo fuera una persona poco fiable, te diría, sigue el método que estoy siguiendo yo, porque a mí me funciona y además es la mejor herramienta, porque me va súper bien. Pero si le hicierais caso a esa estrella hipotética, estaríais cayendo en dos errores garrafales. El primero de ellos sería hacerle caso a un argumento del tipo a mí me funciona, que tendría que dispararos ya todas las alarmas. No a todo el mundo le va a ir bien lo mismo, y menos si, como en este caso, la única evidencia es subjetiva y además es la mía. Además, te estarías negando a ti mismo todo ese abanico de herramientas de organización que hay ahí fuera. Y yo jamás le nego a una persona la posibilidad de que descubra por sí misma cuál es el método de organización y planificación que más le conviene. Eso ha sonado bastante friki. Así que en este vídeo vamos a hacer un repaso de herramientas de organización. Vamos a ir desde la menos compleja hasta algunos métodos un poco más avanzados y que además tienen una curva de aprendizaje bastante más marcada. Y de todos ellos intentaremos ver cuáles son sus aspectos positivos y los aspectos que a lo mejor nos pueden tirar para atrás a la hora de escogerlos. Empezamos por la herramienta más sencilla de todas, pero tenemos que reconocer que sin ella ninguna de las otras existiría, así que le estamos eternamente agradecidos. Por si alguien no se ha organizado en su vida, hacer una to-do list o una lista de tareas consigue simplemente en eso, en hacer una lista de todas las tareas que tienes que hacer. Generalmente se hace en papel y puedes hacer tanto listas de lo que tienes que hacer en un día, en un mes, cosas que hagas de manera semanal, cosas dedicadas a un proyecto o a un área de tu vida como puede ser el cuidado del hogar o los estudios. Algunos aspectos muy positivos de este método son, por ejemplo, que es muy sencillo de utilizar, creo que todo el mundo podemos hacer una lista y empezar a tachar cosas. Y ligado con eso tenemos la satisfacción, porque a todos nos da mucha satisfacción el hecho de tachar tareas o rellenar los circulitos. En tercer lugar, y muy accesible para todo tipo de personas. Es decir, tanto un niño de 10 años como mi abuela, que se lleva súper mal con la tecnología, puede emplear esta técnica porque realmente no necesita demasiado. Y, por último, los materiales para hacer una lista de tareas son muy baratos, porque con un simple boli y un papel, que puede ser hasta la servilleta del bar donde te acabas de sonar los mocos, nos vale. Aunque yo, si me pongo a hacer listas de tareas, pues me gusta que sea en papel punteado y con bolis de gel, pero eso sería ponerme un poco tiquismiquis. Sin embargo, este método tan sencillo también tiene otra serie de inconvenientes como pueden ser la descentralización, porque hay veces que acabas con miles de listas de tareas y no sabes dónde tienes cada una, me pasa. Además, te puede pasar el hecho de que este contenido se repita una y otra vez en varias listas. Yo, por ejemplo, hay veces que hago listas para un día y las listas del siguiente son prácticamente iguales, así que no acaba de ser eficiente del todo. Y la verdad es que carece bastante como de tanto visualización de día a día como a nivel semanal, mensual o incluso del año, ¿no? Tú tienes tu lista, pero no estás viendo en qué contexto está enmarcada. Y por último, las listas convencionales de normal no muestran ni prioridad ni la duración del tiempo, aunque eso lo podemos solventar ordenando las cosas por prioridades e incluso detallando cuánto queremos que nos dure, pero no acaba de ser un método muy visual. Siguiendo con el primo hermano de las to-do list o listas de tareas, tenemos las apps de listas de tareas, que llevan pues este concepto de lista un poquito más allá. Las ventajas que presenta son bastante parecidas a las de las listas convencionales, pero presentan generalmente dos ventajas que creo que merecen la pena mencionar. En primer lugar, tenemos esa posibilidad de hacer subtareas y como categorías dentro de la propia aplicación que nos permite pues dividirlo en lo que hemos dicho, en las áreas de la vida o incluso en proyectos distintos. En segundo lugar, generalmente estas aplicaciones presentan una sincronización entre dispositivos que te permitirá pues bueno, tener tanto tus listas en el ordenador, en el móvil o incluso en la televisión, que las Smart TVs hacen cosas un poco raras. A nivel de software específico, que sé que es de vuestras partes favoritas, porque es de mis partes favoritas también, ¿qué aplicaciones de este tipo nos encontramos y cuáles os recomiendo? En primer lugar, no os vayáis muy lejos, la aplicación de notas del móvil de normal suele funcionar a las mismas maravillas y está ya integrada, pero luego tenemos otras como Google Keep o Google Tasks que se suelen sincronizar con vuestra cuenta de Google, y si estáis viendo esto supongo que tendréis una cuenta de Google porque estamos en YouTube, ¿sabes? También está la de Microsoft To Do o por ejemplo una que yo usé hace muchísimo tiempo, Evernote. Algunas otras que creo que merecen
la pena mencionar porque además de ser listas de tareas tienen bastantes otras funcionalidades, pero esas funcionalidades de normal vienen detrás de un desarrollo, por lo tanto suelen ser de pago o ofrecer algún modelo de suscripción. Estas aplicaciones son TickTick, Things3 o Todoist, ¿vale? Y quería hacer aquí un pequeño paréntesis para hablar de software o de aplicaciones, y es que no os obsesionáis con una o con otra aplicación. Cada día salen al mercado nuevas aplicaciones y es como muy sencillo ahogarse en ese mar de cosas que parecen todas iguales, pero que unas te cobran, otras no, otras son más bonitas, otras más feas. Así que si tenéis muy claro cuál es la funcionalidad que queréis que cumpla vuestra herramienta, aprended a usarla y ya está. Que sale una herramienta nueva al mercado y ¡fua! Los colores, la tipografía, mira las imágenes, esta aplicación chulísima, quiero probarla, la pruebas. De nada nos sirve tener la tecnología más avanzada si no la usamos, no sabemos usarla o no se ajusta a lo que nosotros realmente necesitamos. Cambio corto, seguimos con el resto del vídeo. Las dos herramientas que hemos visto hasta ahora tenían un gran problema: la carencia de percepción temporal. ¿Dónde van las tareas, los proyectos? ¿Dónde estoy? A ver. So, can I ask you a question? Yeah. Where are we? Huh? Sin embargo, los calendarios, y en este caso físicos, añaden esa división temporal que hemos hecho los humanos del paso del tiempo, es decir, en días, semanas, meses. Además, nos dan esa visión global y compacta de lo que va a ser nuestro mes o nuestra semana. De normal, los problemas que presentan los calendarios físicos son, en primer lugar, la falta de espacio físico para escribir, a no ser que tengas un calendario muy grande. Por ejemplo, yo para selectividad recuerdo que me hice uno en tamaño, si era A2, claro, pues me podía escribir todas las tareas de cada día, pero quizás no es muy funcional para todos los meses de tu vida. Y en segundo lugar, para mí es una desventaja bastante grande como esa necesidad imperiosa de asignar todas las tareas a un día específico. ¿Y por qué? Aunque está muy bien tener todos los días planeados al dedillo, que yo suelo ser así, también hay ciertas tareas que yo creo que no tienen que ir asociadas ni a un día ni a una hora, y que al tener solo un calendario físico tienes como de alguna manera ponerlo, porque si no es como que pierdes esa tarea. Y es por esto, amigas, que de normal los calendarios físicos suelen funcionar muy bien como complemento a alguna de las herramientas que hemos visto antes o que veremos a continuación. Usar esta herramienta es súper sencilla porque, por un lado, podéis hacerlo vosotros mismos con mis dos herramientas favoritas en este vídeo, que son el boli y el papel, o por otro lado, si os queréis poner un poco fancy, pues podéis buscaros como un organizador solo mensual, y os voy a dejar por aquí por pantalla un par de mis favoritos para que le echéis un vistazo si es algo en lo que estáis interesados. Y no tengo comisión por absolutamente nada, solo os enseño estos porque son mis absolutos favoritos y me encanta la papelería. Ahora, de los creadores de la división temporal en meses llega la división temporal en semanas. No os lo veáis venir, ¿eh? Todos hemos tenido una agenda. Ya bien sea esa fea que te regalaban en clase, que por cierto, a mí me obligaron a llevar hasta cuarto de la ESO la agenda del colegio sin poder elegir yo la que quisiera, y pues mi sueño con 12 años era tener una de Mr. Wonderful, pero es que no la iba a usar porque me obligaban a llevarla del colegio. Quizás por eso ahora me gusta tanto la papelería, quién sabe. O la más bonita que has visto en tu vida. Bueno, pues la agenda es una herramienta súper guay a nivel de organización, aunque hay gente que le tenga manía, porque combina varios de los niveles que hemos visto anteriormente. Tiene vistas semanales, que son geniales para hacerte como un esquema mental de lo que va a ser tu vida los próximos 7 días, pero además también incluyen vistas mensuales para ver el calendario e incluso alguna página libre para hacer tus propias listas de tareas fuera de esos días específicos. Un ejemplo que a mí me encanta de las agendas es esa gran variedad de disposiciones y de vistas que podemos tener para una misma semana, porque tenemos la típica por bloques, pero también podemos hacer disposiciones, por ejemplo, por horas. Hay muchas distribuciones de lo que se vería una semana y lo más guay es que puedes encontrar cuál es la que se ajusta a ti y a tus gustos personales. E incluso para rizar el rizo hay gente que tiene como una agenda solo para las semanas y otra solo para los meses, como os he comentado anteriormente. Aquí hay de todo, así que solo tienes que buscar un poquito. Realmente no es difícil emplear una agenda porque lo hemos hecho todos en algún punto de nuestra vida. Sin embargo, su mayor punto en contra es que muchísima gente las empieza con esa energía y esas ganas de el año nuevo de me voy a organizar, y bam, de repente tienen la agenda vacía de noviembre a julio porque se les ha olvidado apuntar las cosas. El coste de las agendas suele ser un poco más elevado y sobre todo si quieres algo un poquito más bonito. Pero bueno, recordaros también que en los bazares, las papelerías de debajo de casa o incluso en Tiger hay agendas muy asequibles y que cumplen perfectamente su cometido. Pero ya que estamos hablando de agendas, os voy a contar cuáles son mis favoritas. Os prometo que yo me las compraría todas, pero no me voy a comprar ninguna porque tengo algo entre manos y os enseñaré muy pronto. En primer lugar, las de una marca portuguesa que se llama Mismas, que son sencillas, con unos colores espectaculares, un uso de la tipografía y que además tienen los dos tipos de vista, tanto la de bloques como la que va por horas. En segundo lugar, las de la marca Iconic, una marca japonesa que tiene un diseño minimalista, precioso también, y muchos modelos. La marca Marx es una muy buena opción si quieres hacer tipo time blocking o ver una vista tipo horario. Y por último, tenemos como el santo grial de la papelería japonesa, que son las Obonichi, que además tienen como muchos tipos de agenda, tanto de vistas diarias, semanal, por horas, y con un papel que tiene una textura súper chuli. Vale, ahora se viene uno fuerte, el Bullet Journal, que podríamos definir como una mezcla de todo lo anterior. Y a mi parecer es un poco más complicado de usar porque necesita bastante compromiso por parte del usuario para ser utilizado. Es literalmente una libreta en blanco, aunque
generalmente suelen ser punteadas, pero aquí no somos puristas. Y cada mes eres tú el que te genera tus propios esquemas mensuales, semanales, diarios, e incluso puedes añadir otra serie de colecciones como pueden ser tus hábitos, las canciones que has escuchado ese mes o los recuerdos de un viaje que hiciste al Barracín. La versión original, sin embargo, la de Ryder Carroll, que tiene un libro que yo me leí en su día y que os recomiendo a todos, es muy sencilla. Tiene esencialmente un índice, una leyenda muy sencilla, un registro mensual y uno diario. Todo lo demás, que seguro que habéis visto miles de cosas sobre el Bullet Journal en Instagram, pero que alguna de las mías también, son cosas que añade la gente. El Bullet Journal, al contrario de lo que muchos piensan, no es para nada recargado, o al menos en su esencia. Sin embargo, yo soy muy partidaria de que si te gusta decorarlo y tienes el tiempo y las ganas para hacerlo, ¿por qué no ibas a hacerlo? Los materiales para empezar a hacerlo realmente no son tan caros, repito, es una libreta y un boli, aunque obviamente te puedes poner todo lo extravagante que tú quieras y empezar a gastar en bolis súper chulos, rotuladores de punta de pincel y la libreta más pro del mercado. Que hablando de libretas, tengo un vídeo súper chulo hablando de libretas para Bullet Journal, si es algo que te interesa. Para mí, lo mejor del Bullet Journal es su flexibilidad y que sea completamente personalizable en todos los aspectos. No os voy a mentir, y lleva bastante tiempo acostumbrarse a él y también comprometerse a utilizarlo. Así que sí, muy efectivo, pero no para todo el mundo. Volviendo a las herramientas digitales y en concreto a mi favorita, que es una buena aplicación de calendario. Esta es, para mí, una de las más complicadas de aprender a usar. ¿Y por qué? O sea, creo que para utilizar bien un calendario tienes que ser una persona bastante cuadriculada o que sepa poner en orden bastante bien sus ideas. Porque no es algo natural del todo y además requiere que tengas como siempre el ordenador o el portátil a mano para planificarte, pero... y lo bien que va. La mayor ventaja que yo veo de utilizar una aplicación de calendario es poder hacer time blocking, que ya lo he mencionado alguna vez y si habéis visto alguno de mis vlogs lo digo todo el rato y alguno de vosotros me estará mirando con cara de ¿qué dice esta chavala? ¿Qué es eso? Sencillamente consiste en crear espacios de tiempo o bloques de tiempo para cada tarea y así podemos ver una visualización fidedigna, incluso a veces demasiado, de nuestro tiempo. Para mí es una herramienta perfecta porque solo tienes que coger tus pequeñas tareas y ponerlas en tus pequeños huecos libres. Y cuando te quedas sin huecos libres, pues lo reorganizas o lloras y te preguntas ¿por qué estás intentando hacer tantas cosas a la vez? ¿Estás bien? Además, el coste de las aplicaciones de calendario es muy reducido, porque tanto Google Calendar como por ejemplo iCalendar son gratuitas para los usuarios y la sincronización es automática con todos tus dispositivos, por lo que siempre tendrás tu horario en el móvil. El mayor inconveniente que yo le veo al calendario es como que no tenga incorporada una lista de tareas. Pero ¿sabéis qué? Que hemos visto muchos niveles y ya sabemos cómo hacer una lista de tareas en cualquier otro soporte, así que no problema. La cosa ya se va complicando, ¿eh? Tenemos ahora la plataforma Notion. Notion es una aplicación de tantas otras que hay en el mercado, también os digo, que se ha popularizado muchísimo estos últimos años por varias razones. Entre ellas tenemos que tiene un plan gratuito para individuos, como tú y como yo, además de que tiene una gran comunidad detrás que es muy activa y que está siempre sacando vídeos, tutoriales y nuevas plantillas para que tú y yo las usemos. Bien es cierto que tiene una curva de aprendizaje un pelín elevada al principio, pero una vez la pillas es muy fácil y sencillo de utilizar. Y es que tiene tantas, pero tantas funcionalidades que hay que pelearse con el programa para ver cómo va. Si os interesa el tema, puedo hacer un vídeo con una guía para principiantes, así que dejadme un like o un comentario y así sabréis si estáis interesados en el tema. Notion no es solo una herramienta de organización y planificación, sino que además puedes tener cualquier otro tipo de información almacenada, como ya pueden ser, no sé, reviews de libros, planes con amigas, bases de datos o incluso los apuntes de clase. Sin embargo, ceñiéndonos al tema de la organización, Notion destaca porque ofrece la posibilidad de configurar las páginas con subpáginas, columnas, títulos, subtítulos, estilos de texto, colores, subrayados, calendarios, líneas del tiempo y prácticamente casi todo lo que se te ocurra. Para que nos entendamos, es un poco como utilizar una especie de documento de Word, pero muy chetado. El coste de esta aplicación es gratuito, aunque es cierto que tiene planes de pago, pero no creo que tú ni yo necesitemos tantas funcionalidades. ¿Y qué inconvenientes presenta? Porque no puede ser todo de oro. Como ya he mencionado, la curva de aprendizaje es un poco pronunciada al principio y tiene tantas funcionalidades que yo hay muchas veces que no lo utilizo solo para organizarme, sino que me distrae un poco de lo que es ser más efectiva. También está todo el tema del tratamiento de los datos, que puede ser un poco sospechoso y que hay gente como que ha hablado del tema. Yo realmente no estoy muy informada, pero es algo que os preocupa, hay información sobre ello en internet y podéis verlo antes de empezar a usarlo. Y por último deciros que para utilizarlo necesitáis generalmente acceso a internet, así que si alguna vez no lo tenéis a mano, pues es algo a tener en cuenta. Y hemos llegado ya al último nivel, a ese final boss, al cual he decidido llamar con el terrorífico nombre de Otros. En el mundo de la tecnología y sobre todo en el mundo de la planificación y la organización, pero no solo de individuos, sino sobre todo a nivel de grupos y equipos de trabajo, parece que cada día sacan un nuevo producto digital para ello. Este vídeo no versa sobre planificación a nivel grupal, sino que va siendo algo más individual, pero sí que es cierto que muchas de estas herramientas también son muy útiles para nuestro día a día y para que tú y yo nos organicemos y utilicemos un par de funcionalidades que la verdad son muy chulas. He recopilado los 5 productos
los que más interesantes me han parecido para enseñaroslos. En su mayoría se tratan de productos de pago con funcionalidades muy específicas y flujos de trabajo muy eficientes, pero que hay que aprender a utilizar. Para que os hagáis una idea, suelen ser como si tú pones a un barman y el barman coge tu calendario, tu agenda, tu lista de tareas, tu time blocking, Notion, lo mete todo en una coctelera, lo agita muy fuerte y salen productos como los que os voy a enseñar. Seguro que alguien tiene la curiosidad y me pregunta, Estrella, ¿pero tú los utilizas realmente? Y yo te voy a contestar que de momento no. ¿Y por qué? Pues porque no lo veo necesario teniendo las 7 herramientas que os he contado anteriormente y porque además estoy bastante acostumbrada. Sí que es cierto, sin embargo, que como soy bastante friki de todo el tema de las aplicaciones y los nuevos productos, sí que me gusta bajármelos, probarlos y ver cuál me gusta más, cuál me gusta menos, e incluso si algún día encontrara una que me encanta, estaría dispuesta a pagar por ello. Pero bueno, de todos modos, creo que contra más información tengáis a la hora de elegir vuestra o vuestras herramientas, mejor. Así que vamos a verlos. En primer lugar tenemos AppBase. AppBase se parece un poco a Notion, pero es como que tiene un lavado de cara. Tiene un poco también de todo. Tiene un calendario, tiene una lista de tareas, una sección para guardar enlaces, hasta tiene una nube, ¿sabes? Tipo el Drive. Por dentro tiene hasta un chat, ¿vale? Aquí le han puesto de todo. Han hecho una especie de mezcla entre la app de notas, Google Calendar y WhatsApp, pero ahí se ve bastante funcional. Es algo que yo personalmente como diseñadora haría. En segundo lugar tenemos una herramienta que se llama Akiflow, que realmente es súper similar a la que ya os he contado, con tareas, calendarios, notificaciones e incluso una sección de rituales para hacer tus propias rutinas personalizadas. A diferencia de AppBase, sin embargo, no tiene un plan gratuito, sino simplemente una prueba gratis de 7 días. Morgen es una aplicación que hace precisamente lo que yo creo que le faltan a los calendarios, y eso es incluir una lista de tareas. Además, tiene la posibilidad de sincronizarse con calendarios y listas de tareas preexistentes, como pueden ser Google Calendar o Google Tasks, e incorporarlas directamente. Tiene una versión gratuita, pero está bastante limitada en la aplicación móvil. La cuarta aplicación sería Trello, que si habéis trabajado en equipos grandes seguramente habéis utilizado en algún momento, o al menos algo similar. Realmente no es de mis favoritas a nivel personal porque es más bien para la gestión de proyectos. Pero oye, si en tu día a día necesitas gestionar proyectos, ya sea porque eres autónomo, freelance o te apetece a ti, puede ser una gran opción. Además, cuenta con un plan gratuito, que nos encantan. Y me he dejado mi favorita para el final. Nautilus es una cosita un poco friki de la organización, pero algo me dice a mí que si tú has llegado hasta el final de este vídeo, seguramente tú también, ¿eh? Lo que más me gustó cuando la descubrí fue como que escapaba un poco de la linealidad esta que estamos acostumbrados de los planificadores, ¿no? Pues tienes una lista que empieza aquí y acaba aquí. Pues Nautilus es una cosa circular. Se trata de una visión diaria de tus horas y tus tareas, pero en forma de espiral, como un Nautilus. Y tiene en cuenta que tus horas más productivas son las primeras y por eso tienen como espacios más grandes. A medida que pasan las horas, la manecilla esta roja va empujando el resto de tareas y si no las has completado, las coloca en otros huecos libres que tengas. A ver, no me digáis que no es súper divertido. Vale, y ya hemos acabado, ya lo hemos visto todo. Espero que el vídeo os haya gustado mucho y hayáis descubierto nuevas herramientas para gestionar vuestro tiempo, que, como ya he dicho al principio, es nuestro recurso más valioso. Si además os habéis quedado con ese gusanillo de saber cómo utilizo estas herramientas yo y cómo me organizo paso a paso, os recomiendo que veáis el vídeo que os dejo por aquí arriba, en el cual lo explico de una manera muy detallada. Y antes de irme, dejadme recordaros que da igual qué herramienta utilicéis, mientras os sirva a vosotros para conseguir lo que os propongáis y ser felices. Y eso es todo por mi parte. ¡Chao!